de hoy, ¿sí? Es en relación a lo que es PRM, RNM, o sea, es el seguimiento farmacoterapéutico y sus características, ¿sí? Aquí hay algunas preguntas que se tienen que hacer en relación, ¿qué es eso? O qué secuencia tiene todo ese tipo de procedimiento que va a tener para correlacionarlo a lo que nuestro paciente, ¿verdad?, va a solicitar ante su problemática de salud, ¿sí? Entonces, hay algunos puntos que si es necesario un medicamento, qué medicamento, qué tipo de acción deseamos, cómo vamos a seleccionarlo, ¿verdad?, en cuanto a los términos que se mencionan, en su eficacia, en su inocuidad, en su disponibilidad, su costo, en qué forma farmacéutica, o sea, qué forma tenemos que, la presentación, ¿verdad?, su eficacia, su seguridad, su comodidad y también el costo, ¿verdad?, la dosis, cuántas veces al día, a qué intervalo y cuánto debe durar el tratamiento. ¿Qué información se proporciona al enfermo sobre sus medicamentos? Todos esos 5 puntos son relevantes a la plática de hoy porque van a considerar que es PRM y RNM. Ahorita lo va a comentar las doctoras, ¿no? Las doctoras, ¿sí? Vamos a ver. Pasa al siguiente. Otro punto es, en contraposición, el uso de la prescripción irracional existe cuando, o sea, en contraposición de la primera, ¿verdad?, ¿qué pasaría con el uso de una prescripción irracional? Entonces, vamos a pensar, no se requiere un medicamento, se emplean medicamentos seleccionados y correctamente, ¿eh? Los que no están indicados, no son de primera elección o están contraindicados. Son puntos relevantes, ¿verdad?, en cuanto a la prescripción, ¿verdad?, que sea irracional, tenemos que considerar esos aspectos. Se emplean medicamentos inefectivos y de eficacia dudosa, ¿verdad? Se emplean fármacos inseguros, no se utilizan medicamentos efectivos que están disponibles, ¿verdad? Miren, los medicamentos se emplean incorrectamente, ¿verdad?, su vía de administración, ¿verdad? Vamos a ver por qué, ¿verdad? A veces alteramos el medicamento y pensamos que su biodisponibilidad es igual quitarle o desbaratar o alterar el vehículo, cápsula, pastillas, todo eso, a veces se altera. Se duplican medicamentos, no se consideran posibles interacciones. 9, y no se proporciona al paciente información sobre el medicamento que se presenta. Esas dos diapositivas o dos aspectos, unos previos, ¿verdad?, que son 5 puntos, y los 9 puntos de esta diapositiva son relevantes que vamos a tener en cuenta en toda nuestra práctica médica y en todo lo que corresponde al módulo. Y ya cuando aterricemos sobre la terapéutica módulo más adelante, ¿verdad?, cuando tome otras clases, van a continuar esos aspectos que tenemos que considerar. Pues son las dos diapositivas para que nos ubiquemos, para que nos basemos, y con base a eso, pues vamos a escuchar a los doctores. Adelante, doctora. Buenos días. Ok, doctor. Gracias, buenos días. Sí. Adelante, adelante. ¿Sí lo ven, verdad? Sí, ya, adelante, doctores. Ok. Bueno, pues como dijo el doctor, hoy vamos a exponer sobre los problemas relacionados con los medicamentos, y pues los presentadores vamos a ser mi compañero Fernando Carvajal, Frida Zamora y yo, Daniela Costa. Y pues bueno, a ver. Ok. Alcen la Para manita, empezar, pero doctora, alcen la manita sí. cuando vayan a hacer preguntas, ¿sí? Si están amables.
Y pues bueno, para empezar, vamos a hablar sobre los conceptos, ¿no? De los problemas relacionados a los medicamentos y de los resultados negativos asociados a los medicamentos. Pero antes de empezar, quisiera dar una como breve introducción de por qué, o sea, por qué es importante que nosotros, médicos en formación, sepamos sobre esto, ¿no? Pues obviamente sabemos que cuando nosotros presentamos un problema de salud, pues acudimos a los medicamentos, ¿no? O algún tipo de tratamiento o terapia. Y pues normalmente, o lo que se busca es que estos tengan un resultado beneficioso y te ayude con tu problema de salud. Pero pues obviamente hay veces en las que ocurren fallas, que son las fallas de la farmacoterapia. Y pues estas implican ya sea que el medicamento no resulte en un beneficio para el paciente, o sea, que no le como cure su padecimiento, o que al contrario tenga un daño adicional al padecimiento que ya tenía el paciente. Entonces, pues esto obviamente resulta en una repercusión a la salud pública porque no solo se afecta la salud del paciente, sino también existen pérdidas de recursos sanitarios y recursos económicos. Bueno, ya dicho esto, ahora sí vamos a empezar a definir estos conceptos. El primer concepto del que vamos a hablar son los problemas relacionados con los medicamentos, que van a ser situaciones en el proceso de la administración de medicamentos o en su uso, en los que se puede causar una aparición de los resultados negativos asociados a la medicación. Este RNM es también otro concepto aparte que voy a explicar más adelante, pero bueno, los problemas relacionados con los medicamentos, aparte de situaciones, también se pueden definir como elementos que se van a dar en el proceso del uso de medicamentos y que van a implicar un riesgo para el paciente. Y ya dependiendo de si se pueden manejar esos riesgos, o sea, prevenir, es si si va a culminar en un resultado negativo o no. Y pues bueno, para que un suceso o situación sea calificado como un problema relacionado con los medicamentos, tienen que haber dos condiciones. Y estas condiciones dependen como mutuamente de la otra, ¿no? La primera condición es que el paciente debe estar experimentando una enfermedad o sintomatología, ya sea que sea la enfermedad como original que presentaba y no se haya como tratado, o sea, la siga presentando, o se haya añadido una enfermedad secundaria o una sintomatología. Y esta patología debe ser identificable o relacionable con la farmacología. Para ponerles un ejemplo, si un paciente, por ejemplo, una paciente va al ginecólogo porque tiene una infección vaginal, el ginecólogo lo más probable es que le vaya a recetar un antibiótico. Suponiendo que el antibiótico ya le hizo efecto a la paciente, imaginemos que le sale, por ejemplo, urticaria y le empieza a dar comezón. Entonces, para analizar esta situación con estas condiciones que les acabo de decir, por ejemplo, el paciente está experimentando una sintomatología, pues sí, ¿no? Que sería la urticaria, que sería como la reacción adversa o efecto secundario al medicamento. Y dice, ¿esta patología tiene que ver con la terapia que se le administró? Pues sí, porque normalmente, o sea, algunas de las reacciones adversas que pueden tener los antibióticos es urticaria, ya sea por efecto secundario o por reacción alérgica. Entonces, este es un ejemplo en el que estas dos condiciones aplican, entonces se puede mencionar que es un problema relacionado con el medicamento. Y los problemas relacionados con los medicamentos tienen una clasificación, ¿no? Y de esta clasificación se van a derivar 3 ramas, que ya sea por la necesidad de salud que presenta el paciente, su efectividad, o sea, si le va a solucionar su patología o su padecimiento, y en cuestión de seguridad, si es seguro que el paciente utilice el medicamento, ¿no? Con respecto a las necesidades de salud, puede ser que el problema de salud no sea tratado, o sea, que no le estén dando los medicamentos que el paciente necesita para su padecimiento, o puede ser que el efecto del medicamento sea innecesario, o sea, que le estén dando medicamentos que no van a tratar su enfermedad. En cuestión de efectividad, puede que el medicamento no sea efectivo, pero independientemente de la dosis
que es a lo que se refiere lo cuantitativo. O sea, te pueden estar administrando la dosis normal, pero por X o Y razón no está siendo efectivo. Y puede ser por inefectividad cuantitativa, que es, este sí es el que está relacionado con las dosis, ¿no? Puede ser que te den una dosis muy baja, tan baja que no tenga efecto en el beneficio de la salud. Por último, de la seguridad del paciente, puede que haya inseguridad también independientemente de la dosis, o sea, que también se generen reacciones adversas o efectos secundarios, pero que no tengan que ver con la dosis. Y lo mismo, o sea, inseguridad también de que pueda haber estas reacciones, pero que sí tengan que ver con la dosis. Y ahora sí vamos a definir los resultados negativos asociados a la medicación. Pues, como ya les mencioné anteriormente, estos van a ser derivados de los problemas relacionados con los medicamentos. O sea, si nosotros pudiéramos prevenir los problemas relacionados con los medicamentos, vamos a prevenir los resultados negativos. Pero por su definición son los resultados en la salud del paciente que obviamente no cumplen con el objetivo de la farmacoterapia. Y esto constituye un fallo en el uso de los medicamentos. Y como mencioné anteriormente, se incluyen tanto efectos secundarios o reacciones adversas y también otros acontecimientos adversos que puedan ser causados por los medicamentos. Algo muy importante es cuando podemos tener una sospecha sobre resultados negativos asociados a los medicamentos. El tener una sospecha va a ser la situación en la que nosotros nos demos cuenta de que el paciente va a estar en riesgo de sufrir un problema de salud asociado al uso de medicamentos. Un ejemplo podría ser que, por ejemplo, si yo voy a administrar una vacuna, pero me doy cuenta de que la conservación de la vacuna, por ejemplo, no estuvo en correcta conservación o refrigeración, pues yo puedo sospechar que, pues si yo administro esta vacuna, lo más probable es que el paciente pueda dañar la salud del paciente, ¿no? Entonces, de esta manera, si somos un poco más atentos en lo que nosotros podemos controlar, porque obviamente hay situaciones en las que nosotros no podemos controlar, ¿no? Por ejemplo, si hubiera un fallo desde el creamiento del medicamento, pues eso no podemos saber. Pero en situaciones en las que nosotros sí nos podemos dar cuenta de que hay un riesgo de que el paciente pueda sufrir, pues lo necesario es obviamente prevenirlo, que es nuestro siguiente concepto, que es el seguimiento farmacoterapéutico. Que este seguimiento va a hacer que nosotros como médicos que vamos a usar los medicamentos o los farmacéuticos, nos hacemos responsables obviamente de las necesidades que el paciente presente con respecto a los medicamentos. Si yo administro un medicamento, pero yo pongo dosis muy altas, muy bajas, no conservo bien el medicamento o lo que sea, y mi paciente presenta un problema de salud, pues obviamente es mi responsabilidad atenderlo. Y lo mismo para los farmacéuticos. Y pues, pero la manera, obviamente, de prevenir esto es mediante la detección como temprana de los problemas relacionados a los medicamentos, que esto va a generar que se prevengan los resultados negativos y en caso de que hayan habido resultados negativos, pues solucionarlos. Doctora, un momentito. Sí. Como usted o han comentado, o has comentado, doctora Daniela, es relevante todo esto, ¿verdad? Porque los costos, eso posteriormente platicaremos, o se platicará, es relevante, ¿verdad? Se menciona que hasta los últimos años, ¿verdad? En los Estados Unidos, que más o menos tienen esa casuística, se designa nada más por medicamentos o en un sector salud, hablando de cobertura en cuanto a ellos, hasta de $200 millones. Imagínense, que si están bien invertidos, bien, ¿no? Pero de lo contrario, imagínense cuánto es el dinero que eroga el gobierno, o eroga, si son las estadísticas, porque lo tienen más o menos en el sector salud, cantidad importante de que si no se aterriza bien ante todo esto, ¿verdad? Pues es dinero tirado a la basura, cesto roto, ¿no? Entonces yo creo que es relevante estos aspectos y considerar desde la primera vez que
consideramos la problemática del paciente, tenemos que tener una seguridad en lo que vamos a hacer y lo que se está comentando, en reacciones negativas que podremos no contar, o sea, no tener en cuenta y pensamos de que lo estamos haciendo en forma correcta y a veces en la gran mayoría, doctores, la gran mayoría de las veces no contamos con todo, o sea, no sabemos estos puntos de vista, ¿no? Entonces, estas observaciones y se continúa tirando dinero, ¿verdad? Y si es por parte del paciente, en la billetera del paciente, imagínense, ¿no? Entonces tenemos que tener esto en una forma racional, teniendo un entorno, lo que hemos visto desde el principio en la plática previa, en la plática que tuvimos, ¿verdad? Todo es el entorno que rodea al paciente para que esto llegue en un punto adecuado y sea hasta cierto punto, como vuelvo a repetir, bueno, bonito y barato, o sea, que sea lo mejor para ellos, ¿no? De lo contrario es inútil lo que hagamos, ¿verdad? Adelante, doctor. ¿Alguna pregunta? Doctores, alcen la mano, por favor. ¿Alguna pregunta a la doctora Dianela? Doctor Carlos Morales, ¿qué pasó? Ahora ya estás en el grupo. Doctor Carlos. Sí, sí. Buenos ¿Ya? días, doctor. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. ¿No hay ninguna pregunta para la doctora? No, no, todo está muy bien explicado. Bueno, ok. Perfecto, doctor. Gracias. Adelante. Gracias. Bueno, Fernando, ¿me avisa si le voy cambiando? Sí, ¿me escuchas? Sí. Bueno, pues yo soy Fernando Carvajal Fuentes y yo le voy a hablar sobre los problemas más frecuentes relacionados con el proceso del uso de los medicamentos. También. Bueno, el primero sería una administración errónea del medicamento, cual puede comprenderse una dosis inadecuada o un medicamento erróneo, o en todo caso, un medicamento innecesario, porque la mayoría de los pacientes va a consultar esperando un medicamento y para el doctor es más fácil, en vez de ponerse a pelear, porque la gente normalmente espera el medicamento, un medicamento que no es en realidad, por ejemplo, en los antibióticos muchas veces se puede confundir un dolor de garganta con una infección. Y en las características personales se tiene que tomar en cuenta si el paciente es alérgico a algún compuesto del medicamento, por lo que es importante preguntárselo a la hora de la consulta. Y igual hay ciertas poblaciones o grupos pequeños de personas que pueden metabolizar el medicamento más rápido o más lento, por los que se tiene que hacer un ajuste en la dosis para que estos no lleguen a un efecto adverso. Y en la conservación inadecuada, como dijo Dani hace un ratito, la mayor parte de la gente o incluso las farmacias no las tienen en condiciones que el medicamento pide, porque normalmente están que se metan en el refrigerador o que estén a una temperatura adecuada o lejos de la luz. Y no se suele respetar eso. Normalmente aquí en México, la persona consigue el medicamento y lo pone donde caiga. Eh, Cámbiale, Dani. Next. Dani. Siguiente. Lo siguiente. ¿Ya le cambié? ¿No se ve? No. Ay, a ver. A ver. ¿Lo siguen sin ver? Sí, no está bien, no se ve. Ahora, ya, Ya ya. está. Ah, Bueno, perdón. Ahí. pues muchos medicamentos están contraindicados en algunas enfermedades y esto es algo que se tiene que tomar en cuenta y a los médicos se les suele escapar porque pues las contraindicaciones y los medicamentos son demasiados. Y por ejemplo, creo que los YECAS están contraindicados en la estenosis de la arteria renal, con lo que podría empeorar el tratamiento de la persona e incluso hasta causar insuficiencia renal. Y bueno, otro problema sería la dosis, pauta y duración inadecuada, que para mí es el principal problema aquí en México, porque la gente es la que no suele respetar
la indicación que dice el médico, suele tomar el medicamento 1 o 2 días y después se sienten un poco mejor y dejan de tomar el medicamento cuando el doctor les recomendó usarlo 3 veces al día y por 5 días a la semana. En duplicidad, esto es cuando se usa un medicamento que tiene el mismo principio activo o el mismo efecto farmacológico, por lo que es importante que el médico le pregunte al paciente si se automedica, que en todo caso está mal, o si tiene algún otro problema que se pueda confundir con este medicamento y así no recetar lo mismo, porque esto podría causar un problema o un efecto adverso. Siguiente, Dani. Errores en la dispensación. Esto comprende desde que la farmacia le da el medicamento al médico, del medicamento al paciente. Y pues en este proceso puede haber un error tanto de, de la farmacia como del médico. Y errores en la prescripción. Esto, pues aquí el doctor podría confundirse de medicamento o en todo caso fallar en el diagnóstico, recetar un medicamento que no sea. Como ya había dicho, un dolor de garganta pues no requiere un medicamento, un antibiótico, por así decirlo, y pues lo recetan. Incumplimiento, esto como ya lo habíamos dicho, esto tiene que ver más con el paciente porque no suele respetar las indicaciones del médico y pues ahí puede haber un problema porque muchas veces en los antibióticos las bacterias generan resistencia si no se toman adecuadamente. Siguiente, Dani. Bueno, interacciones. Los medicamentos pueden interaccionar con otros medicamentos de forma negativa. Como que se tiene que preguntar al paciente si toma algún otro medicamento o en todo caso si el médico va a recetar 1 o 2 medicamentos. Tiene que tomar en cuenta las interacciones de esos porque pueden provocar efectos adversos, un problema o en todo caso inhibir la eficacia de algún medicamento, ya que algunos hacen que otros se metabolicen más rápido. Eh, otros, otros problemas de salud que afectan al tratamiento. Esto puede ser que la persona esté enferma o tenga alguna falla en su organismo y, y hace que el medicamento por ejemplo, se excrete más rápido y no llega a las dosis terapéuticas para que este haga efecto contra su enfermedad. Y probabilidad de efectos adversos, pues todos los medicamentos tienen efectos adversos en dosis altas, solo que sí hay que tener especial cuidado con algunos, ya que esto se llega más rápido o incluso con dosis normales puede llegar a efectos adversos en algunas personas. Carmen. ¿Me escuchas? Sí, ya le cambié, pero creo que mi internet se tarda. Está un poco lento el internet, paciencia, paciencia. Bueno. Sí, perdónenme, amigos, infinito. Sí. Bueno. Bueno, problema de salud insuficientemente tratado. Esto puede englobar todos los problemas anteriores, ya que se necesita un tratamiento óptimo y, en todo caso, el diagnóstico adecuado para que este sea tratado. Y bueno, en otros yo puse, en especial aquí en México, el costo de los medicamentos, ya que si no tiene seguro, en especial en las enfermedades crónicas, suele salir muy caro el uso de los medicamentos y las personas no tienen el acceso para conseguir estos, en todo caso, de no tener seguro social. Y ese sería todo de mi parte. Sí, doctor. Bueno, un momentito, doctor. A ver, Estefanía, ¿qué me puedes una preguntita, Estefanía, ¿se encuentra por allá la doctora Estefanía? Vera, estoy viendo acá. Estefanía. La doctora Estefanía, Vera. La doctora Estefanía, Vera.
Doctora Noemí. Seca. Sí, doctora. ¿Quién es? Estefanía. No, Bueno. Luz, de mí. ¿No está? Noemí, ok. Noemí. Una preguntita, doctora. ¿Considera usted que se cumplen estos requisitos por los facultativos? Así, honestamente. Lo que acaba de decir Daniel, lo que acaba de decir el doctor Carvajal, ¿verdad? ¿Se cumple? Bueno, honestamente no creo, doctor. Por ejemplo, como el mismo compañero acaba de mencionar, inclusive lo de el cumplimiento adecuado de el tiempo de lo que debe llevarse cada medicamento, muchas veces no se cumple. Inclusive aquí con mis familiares puedo ser clara de que hay familiares que dicen que se toman su medicamento ciertos días, se sienten mejor y lo dejan de tomar, así que eso es con una persona y no creo que sinceramente se lleven a cabo al pie de todas estas indicaciones como debería de ser. Así es, doctora, así es. ¿Algún otro comentario, doctores? David, Jesús, ¿algún otro comentario? ¿Sí me escucha? Sí, adelante. ¿Algún otro comentario? Pues lo mismo que comentó Lucy, no siempre se cumple. Total de acuerdo. Lo mismo sobre los efectos informados. Yo he visto que a veces, por ejemplo, en pacientes mayores no se informa sobre que varios medicamentos pueden causar infecciones en las vías urinarias. Así es. Muy bien, pues considerando todos esos aspectos, ¿verdad? Vamos a continuar con la plática. Y adelante, alcen las manitas, cualquier cosa, dudas o alguna impresión. Incluso estas situaciones se dan en el mismo ambiente familiar, doctores. Se dan en el mismo ambiente familiar y ustedes lo han visto antes que hayan ingresado ustedes en medicina o ingresen, se dan cuenta de lo que pasa en la misma familia, que se están tomando medicamentos empíricamente, ¿verdad? Arbitrariamente, ¿verdad? Y hay problemas relevantes en medicamentos. Me viene al caso de un paciente que tuvimos en la terapia en el ISSSTE por una reacción con el diclofenaco, ¿verdad? Y de naproxen es más relevante. El naproxen antiinflamáticos se utilizan en reumatología o antiinflamatorios. El naproxeno, diclofenaco también. Hay pacientes que tienen reacciones importantes con estos medicamentos. O sea, como bien comentado por el doctor Fernando, creo que lo abordó, hay que preguntarle al paciente, ¿es usted alérgico hasta el agua? Sí, doctor, soy alérgico hasta el agua. ¿Qué quiere decir, verdad? Preguntarlo, porque un medicamento, consideren que por muy inocuo que aparenta la literatura, puede haber sensibilidad dependiendo del aspecto biológico de cada uno de nosotros. Nosotros cambiamos, somos gentes biológicas que no podemos ser iguales. Ustedes son 27 elementos, tengan por seguro que de una manera u otra somos diferentes. Entonces, es muy relevante. Si no saben la acción de estos medicamentos o reacción adversa, que en ese momento, obvio, no tenemos toda esa información así de momento, hagan una pausa en el tratamiento del paciente y lean la literatura. Que lean la literatura y estén seguros con el medicamento. Porque de lo contrario, verá, pasa y en la misma familia. Damos cápsulas y no lo toman. O piensan de que, doctor, mejor como no lo puedo deglutir, ¿qué tal? Ya abrí la cápsula, la diluí un poquito de azúcar, me la tomé, está mejor, porque la cápsula no la puedo tragar o no la puedo deglutir. Entonces, ya obvio, la dinámica, la farmacodinámica del medicamento que han visto ustedes en farmacología, pues se altera. ¿Ok? Tengan conscientes de esos aspectos. Adelante, ¿quién sigue? ¿Sigues, Fernando? ¿Tú sigues? ¿Continúas? No, sí, mi compañera Frida. Ándale, Frida. Bueno, ahora vamos a hablar de problemas atribuibles a un resultado esperado o no deseado por el uso adecuado de medicamentos. Un poquito más alto, doctora, su voz. Sí. Dani, la siguiente, por favor. Un poco más alto su volumen, doctora, más. Abre un poquito más alto, speak loud.
Y la siguiente, porfa. Sí, ya le cambié, creo que debe cambiarse ahorita. Ah, bien, ok. Bueno, primero que nada, la Organización Mundial de la Salud informa que el uso inseguro y dispensioso de los medicamentos es un problema persistente, es decir, que es actual. Se ha reportado que tanto en países desarrollados como en desarrollo, entre 35 de antibióticos en hospitales de enseñanza son inapropiadas. De 30 a 60% de los pacientes que acuden a centros de atención primaria reciben antibióticos y la mitad de las inyecciones que se administran no se aplica de forma segura y 50% de las personas que reciben medicamentos no lo hace adecuadamente. Bueno, ¿por qué es importante decir esto? Porque pues vamos a hablar del uso adecuado de los medicamentos. Primero que nada quiero dar como que una introducción de lo que actualmente pasa, ¿no? El uso inadecuado de medicamentos puede ser falta de una responsabilidad en la prescripción de medicamentos. Puede ser por varias causas. Por ejemplo, una escasa preparación de los alumnos que se encuentran estudiando medicina, por una gran cantidad de fármacos que existen actualmente. Esta situación puede poner en peligro la vida tanto de los pacientes y la integridad como doctor. Siguiente, Dani, por favor. Ya está. Ahora la definición de un uso adecuado de medicamentos. Igual, según la Organización Mundial de la Salud, el uso adecuado de medicamentos es que el paciente reciba una medicación apropiada a su necesidad clínica en las dosis correspondientes con sus requerimientos individuales por un periodo adecuado y al menor costo para él y su comunidad. Siguiente, Dani, por favor. Bueno, pues dicho lo anterior, hay 5 propuestas para hacer un uso racional de lo que son los medicamentos. Estas 5 niveles se resumen en 5 preguntas. La primera es si es necesario un medicamento. Bueno, para esto es importante, pues, primero que nada, lo que se hace al principio de una consulta con un paciente, que es la anamnesis. Es importante preguntar todo al paciente, que su motivo de consulta, desde cuándo inició los síntomas, que si es alérgico a algún medicamento o que si ya se automedicó. Todo eso es muy importante. Y en esta pregunta que nos hacemos, pues voy a poner un ejemplo que nos explicaron en clases de farmacología, donde hablaban de la tos productiva y la tos seca. Pues esa pregunta es muy importante cuando llega un paciente con ese tipo de síntomas, porque si ya sabemos que si es una tos productiva, pues no es necesario mandar un medicamento. Y si es una tos seca que es irritativa, pues sí es necesario quizás mandar un medicamento para ese síntoma. Bueno, eso es nada más de manera de ejemplo. La segunda pregunta que podemos hacernos es ¿qué medicamento y qué tipo de acción deseamos? En este caso se va a seleccionar según la eficacia, la inocuidad, la disponibilidad y el costo. Siguiente pregunta, siguiente diapositiva, porfa. La tercera pregunta es ¿en qué forma farmacéutica? Esto no nos debemos preguntar porque pues, puede que el paciente tenga dificultad para deglutir y pues no vamos para tragar y no vamos a, pues, a mandar un medicamento que sea una pastilla muy grande o algo así.
La cuarta pregunta es la dosis que debemos mandar al paciente, en qué intervalos y cuánto debe durar el tratamiento. Y por último es qué información se proporciona al enfermo sobre su medicamento. Este punto es muy importante porque muchas veces vamos al médico y el doctor lo único que hace es te da la receta y ya no te explica nada de qué tienes, no te dice cómo debes tomar el medicamento, aunque la receta lo diga, pero muchas veces pues sabemos que la letra no se entiende. Es un problema muy frecuente que puede llevar a confundir a lo que es qué medicamentos se está recetando. Leí un ejemplo, bueno, no sé si pasó realmente, pero leí un artículo que decía que un doctor recetó, creo que era amoxicilina, y el paciente al llevarlo a lo que es a la farmacia, el que entregó el medicamento confundió el nombre porque no se entendía muy bien la receta y dio otro, la verdad no recuerdo el nombre. El caso es que el paciente quedó con reacciones adversas, le dio una reacción adversa pero permanente, lo que pues, le causó daño para toda su vida. Y pues supongo que esto tiene repercusiones tanto judiciales, podría decirse, en el doctor y pues dejas a una persona pues por el resto de su vida con daños. La siguiente, Dani, por favor. Bueno, ahora como tal, pues esas reacciones no deseadas por el uso de medicamentos pues son las reacciones adversas. La definición es que es una respuesta nociva a un fármaco que ocurre en forma no intencional a las dosis normalmente usadas en el hombre para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o para la modificación de la función fisiológica. Bueno, esto quiere decir que, por ejemplo, tú vas al doctor y te recetan algo, tú esperas que y no lo logras, sino te sientes peor. Y esas reacciones adversas pueden ser pues, dolor de cabeza o cefalea, mareos, dolor epigástrico, diarrea, estreñimiento, náuseas y vómitos. Esto es manera general de decir qué reacciones adversas puedes tener. La siguiente, Dani, por favor. Bueno, igual es importante mencionar que pues estas reacciones adversas se pueden dividir en que sean permanentes y que puedan ser transitorias. Por eso la importancia de informar al paciente de qué podría pasar si toma un medicamento. Tú como doctor tienes esa responsabilidad de informar a tu paciente. Dani, la siguiente, por favor. Ya le cambié, pero se tarda mucho. Sí, no te preocupes. Ya se ve, doctora. Ok. Frida. No lo veo. No lo veo. La doctora Frida, ya, yo la veo acá, la diapositiva de usted. ¿No la ve? No lo veo. Pero bueno, lo voy a mencionar. Ah, ya puedo ver. Bueno, esto de aquí es un artículo, es una investigación acerca de resultados negativos asociados a lo que es medicación. Este se realizó en un servicio de urgencias en un hospital. Su objetivo fue conocer la prevalencia de los resultados negativos asociados a medicamentos entre los usuarios que asistieron al servicio de urgencias. En esto se destacó sus factores asociados en la presencia de resultados negativos a los medicamentos. Los principales fueron la edad, el sexo y la polimedicación. Por polimedicación pues entendemos que es que tomaban más de un medicamento a la vez. Estos resultados que el 31.5% de los pacientes mayores de 65 años presentó un resultado negativo asociado al medicamento frente al 20.6% de los enfermos de edad inferior. La frecuencia de presentar
resultado negativo en los sujetos mayores de 65 años fue 1.8 veces mayor que en individuos más jóvenes. Esto quiere decir que pues, presentar una reacción adversa puede ser más frecuente en personas mayores de edad de 65 años o pues, en la vejez. El segundo punto dice que los números indican que ser mujer implicó tener un resultado negativo con una frecuencia 1.70 veces mayor que en el varón. Y por último, el 9.4% de los pacientes sin medicación presentó un resultado negativo principal frente al 33.3% de los que tomaban hasta 4 fármacos y el 23.4% de los que tomaban 5 o más. Esto puede ser por, como mencionaba nuestro compañero Fernando, acerca de las interacciones que hay entre los medicamentos. Eso puede predisponer a una persona a sufrir lo que es un resultado negativo asociado con lo que es la medicación. Bueno, y eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Así es, doctores. ¿Alguna pregunta a Fernando, a Frida, a Daniela? Isasola, sí, bajaron Isasola, ¿verdad? Instituto. Ok. ¿Alguna pregunta? Nadie. Manuel, ¿cómo vamos, Manuel? ¿Alguna pregunta, Manuel Moreno? Manuel. No sé si se refiere a mí, doctor. Sí, a Manuel, ¿alguna pregunta en especial al grupo como representante? ¿Tienes alguna experiencia o hasta cierto punto de lo que ustedes han visto en su, inicio de su práctica en la cual ustedes están iniciando? Vaya, pero alguna experiencia. Sí, realmente yo soy parte de una comunidad, soy de Ticul, no soy de la ciudad como tal. Y todo lo que comentan los compañeros sí lo he visto más que nada aquí, en especial con el tema de los antibióticos. Se hace mucho énfasis en el hecho de que hay que seguir el tratamiento, pero realmente los pacientes no lo siguen, e incluso el consumo irresponsable de antibióticos que la gente tiene, pues, en la palabra de la semántica de antibióticos para la gente de acá es de que cura todo, ¿no? Sea viral o de cualquier otra índole de la enfermedad. Ellos quieren consumir antibióticos por cualquier cosa, entonces, pues, yo creo que ahí recae todo lo que dicen los compañeros, que en primera también puede ser parte de de la irresponsabilidad de los médicos de que no hacen énfasis en esto, y en segundo es pues por la caridad en la educación sanitaria que tiene la población en general. En las escuelas primarias debería estar la educación sanitaria, pero pues lamentablemente no hay. Entonces yo creo que es pues una falla de ambos lados, pero pues es bueno tener esta educación para cambiar las cosas. Esa sería mi participación. Muy bien, doctor. Muy bien. David, doctor David. Jesús, David Jesús Vela. Sí. David. Ándale, doctor. ¿Qué pasó? ¿Qué me puedes platicar? Ese objetivo comentan ellos, es relevante, ¿verdad? Pero ¿tienes algún comentario en especial? Doctor, yo tengo uno. Ándale. Bueno, un momentito. Nada, David. Nada, David. Yo he visto lo mismo que Milton. Es que yo también soy del interior del estado. Y sí, para aquí la gente, como que el hecho de... Hay gente que cuando va a alguna consulta, me han comentado un amigo que tiene un consultorio aquí, sí, que hay gente que se empeña a exigir, o que vaya por algún resfriado simple, se empeñan a exigir que tengan un tratamiento para antibiótico. Yo tengo la duda, ¿qué sería lo correcto en ese caso? Habría que, si ya se le explicó a la persona que no necesita un antibiótico, pero aún así lo sigue exigiendo, se le debería de dar por cumplido tal vez. O sea, ¿qué harías? Ajá, ¿qué sería lo más recomendable hacer? Usted, éticamente, moralmente, y de acuerdo a los lineamientos que acaban de mencionar los doctores, ¿qué harías? Le dices al paciente, bueno, pues, pobre, ¿no? Tienes toda la temperatura, es un problema viral, pero como no sé, está bien, tómalo, ¿lo harías? ¿O te vas como lo que debe ser? Yo me diría que debe de ser, pero pues he observado que aquí sí han habido algunos que sí se han ido por el lado de cumplir como que el capricho. Sí,
Yo creo que lo que acabamos de mencionar, doctor, si tú cumples todos los requisitos, aunque el paciente te diga, ¿sabes? Yo tengo 2 días y todo, no sé, he tomado el medicamento, y tú sabes que la terapéutica que está iniciando el paciente, pues es muy pronto, ¿no? O ya le dijeron por otro familiar o otro amigo que, ¿sabes qué? No funciona, tómate eso, van a ver a otro médico porque ese no sana, no cura o no es bueno. Entonces, tú estás en lo ético, en lo que es lo que se trata de estas pláticas, ¿no? Si vas correctamente, sabes correctamente lo que vas, tú no vas a cumplir un capricho de tu paciente. ¿Sabe qué? Esta es la indicación, si usted considera que no es lo correcto, pues no hay problema, no, pero usted lo debe tomar. Allá usted, le digo, pero no es lo correcto desde mi punto de vista. Y el paciente decidirá, ¿no? Pero no puedes tú decir y ir con caprichos, y sabes de que son efectos deleterios de un producto. Entonces, mejor ser honesto, ¿verdad? Ser honesto, decir no, mejor no. Y aunque te digan que no funciona, pero si sabes que terapéuticamente o metabólicamente un fármaco todavía no tiene acción, ya le dices, tiene que esperar, o reumatológicamente, por ejemplo, un paciente reumatólogo que sabes que tiene que tomar un medicamento por 15 días y a la media semana tiene que empezar a hacer efecto todo, y dice que no cede, y ya le dijiste que todavía no es tiempo, pues yo mejor optas por decir que pues, la decisión es de usted, ¿no? ¿Ok, David? Sí, correcto. Ok, este es Iván. ¿Qué pasó, Iván? Habla. Lo que pasa es que yo tengo, o algo que yo vi cuando fui al programa de oyente comunidad de la escuela, que vi que no se fue contemplado en ningún punto, que fue que es una pequeña, que me va a llamar un minutito de contar, llega a la consulta de oyente comunidad un señor de unos 70 años más o menos, que tenía problemas de la presión arterial, algo súper común, pero este señor se negaba a tomar el medicamento no porque fuese en contra de él, sino porque no le gustaba el sabor. Así de simple, estaba muy amargo para él y por eso tenía una presión de creo que 140, 100, algo así, una presión exagerada. Es algo que el paciente se negaba a tomar el medicamento porque no le gustaba el sabor. Así de simple. Se le dio allá el medicamento y estaba esperando el momento para escupirlo porque odiaba el sabor. Es algo que siento que es parte de lo que influye en si el paciente toma o no el medicamento de manera adecuada. Simplemente que no le gustaba el sabor. Se negaba a tomar, decía, me amarga la boca y ya no puedo comer todo el día. Y mientras el señor tenía la presión exageradamente alta, lo cual obviamente es perjudicial para su salud. De acuerdo, estamos de acuerdo, para que vean. Voy a completar algunos aspectos que yo bajé, que es lo mismo, ¿no? Rapidito, ¿no? Y si hay alguna pregunta, que alce la mano o que intervengan en el micrófono, ¿no? Pero porque es prácticamente lo que hemos comentado. Deme chance, nada más voy a tomar el mando. A ver.